saludarlos nuevamente en esta tarde. Estoy muy feliz, muy agradecida con Dios de poder yo estar con ustedes aquí compartiendo. ¿Están listos para 2 horas de enseñanza? Es broma, es broma. No van a ser 2 horas. Bueno, yo espero que no. Bueno, pues vamos a comenzar en esta tarde. Y para los jóvenes y jovencitas que están apuntando, nuestro tema en esta tarde es: no vales por lo que tienes. Y nuestro versículo base para esta enseñanza lo tenemos en Lucas 2:15, que dice así: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué les parece si para comenzar este tiempo oramos? ¿Me acompañan? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Todopoderoso, queremos darte gracias por la misericordia, por el amor de poder estar ante tu presencia, por el gozo de poder alabarte y poder recibir de tu palabra. Yo te ruego que esta palabra pueda ser atesorada y pueda ser sembrada en el corazón de cada jovencita, cada joven en esta tarde, de manera en que no sean oidores olvidadizos, sino que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de su ser, pueda ser puesta en práctica y en obediencia para agradarte a ti. Te damos gracias, permítenos abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para entender tu palabra y para atesorarla en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con una pequeña reflexión que yo leía y me gustó mucho. Y en este mundo es solo un puente que debemos pasar por él, pero no construir nuestra casa sobre él. Y me gustaría ilustrarlo contando un pequeño relato. Y consiste en que es la historia de un turista que estaba de paseo por la ciudad de Varsovia, Polonia. Entonces aprovechó para conocer y contactar a un sabio conocido y aclamado en aquel lugar. Cuando llegó al hogar del sabio, este turista quedó asombrado al notar la sencillez de la casa y el poco mobiliario. Una sola habitación, una sola mesa, una sola silla, una pequeña cama, pero muchos libros. No pudiendo ocultar su asombro, preguntó: ¿dónde están tus muebles? ¿Dónde están los suyos?, respondió el hombre sabio. ¿Los míos?, respondió sorprendido el turista. Pues si yo solo estoy de paso, vengo a esta ciudad de paso. Pues yo también solo estoy de paso, replicó el sabio. Vemos, jóvenes, a través de esta ilustración, cómo es que Dios nos enseña por medio de su palabra que esta vida no lo es todo. Nos espera una patria celestial, sencillamente el puente por el cual debemos de cruzar a la eternidad y no construir una casa en él. ¿Y cuántas veces como cristianos muchas veces nos olvidamos de eso? Que esta vida solamente es un puente. Es el medio por el cual Dios nos ha permitido nacer, crecer y conocerle a Él como nuestro Señor y Salvador, para un día poder estar en la eternidad con Él. Pero claro está que este no es el mensaje que el mundo nos da, ¿verdad? Ni el que se transmite en los comerciales, de la televisión. La idea que se nos quiere vender a ti y a mí es que necesitamos construir más, cada vez más. ¿Cuánto tienes? Tanto vales. ¿Han escuchado esa frase en el mundo? Es el mensaje que nos bombardean a diario por todos los medios posibles. La frase tanto tienes, tanto vales, tiene sus raíces en una mentalidad materialista y superficial, jóvenes, que ha existido desde hace mucho tiempo. Su origen se atribuye a la antigua cultura romana, donde el estatus y la riqueza eran considerados como una medida de valor personal. Esta mentalidad también se ha perpetuado en diferentes formas a lo largo de la historia, en diferentes culturas y sociedades, y no se diga a través de la iglesia también. Es un pensamiento que se ha infiltrado. Pero vayamos a la palabra de Dios, veamos qué nos quiere enseñar Dios y cómo es que Jesús nos enseña completamente lo contrario a este pensamiento del hombre. Acompáñenme por favor a leer su Biblia en Lucas 12:13.
Aquí es donde tenemos nuestro versículo principal, ¿verdad? Que leímos hace un momento, pero vamos a leer toda la parábola que está escrita en estos relatos. ¿Qué dice el título? ¿Quién me dice? ¿Quién ya la abrió? Lucas 12:13. Ajá. Ah, miren, está interesante. El título que tiene aquí, así es el peligro de las riquezas, ¿verdad? ¿Alguien tiene otro título? ¿Cuál? El rico insensato. Así es. Sí, yo también lo tengo como la parábola del rico insensato, pero me gustó ese título que también viene, que también lo tiene Asiel, que es el peligro de las riquezas. Y vamos a leer juntos. Lucas 12:13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? Y nuestro versículo base en este día, nuestra enseñanza en este día, Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes he guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es la avaricia, es querer más de lo que necesitamos. Es un deseo desmedido por acumular, por tener, por nunca es suficiente, siempre queremos más, más, más. Es un deseo desmedido. Y dice: pero Dios le dijo: necio, 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 esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Dice así: y no es rico para con Dios. Y en base a esta parábola que acabamos de leer, el hombre rico piensa que vale por lo que tiene, pero Dios nos enseña en su palabra: tú no vales por lo que tienes. Es por eso que Dios nos enseña en su palabra y nos advierte que nos guardemos de toda avaricia. Jóvenes, ninguno estamos exentos. Es un pecado que se ve a diario y se ha infiltrado en el corazón del hombre aún dentro de las iglesias. Es algo que tenemos que desarraigar en lo más profundo de nuestro corazón, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántas veces no hemos escuchado casos de hermanos peleándose por una herencia? Familiares que duran incluso décadas peleados, guardando un rencor, guardando resentimientos por una herencia. Pero al final, la herencia muchas veces se la terminan quedando incluso desconocidos. Yo he escuchado muchas historias de esas, muchas. Personas que ni siquiera son de su familia terminan quedándose con todos esos bienes. Y para los que están anotando, les voy a pasar pequeños títulos para ir hilando toda la enseñanza, ¿sale? Este título es: el mundo te dice, tú vales por lo que tienes. El mundo te dice, tú vales por lo que tienes. El mundo atribuye a las personas un valor por lo que tienen. No vales por lo que tienen, pero sus posesiones materiales les hacen creer que eso es lo que les da ese valor. Su estatus social en sí, su valor lo determina. La cantidad de riquezas que tienen es lo que a ellos les hace creer que tienen un valor o un lugar en la sociedad. Y Satanás se ha encargado de implantar tanto este pensamiento desde el principio de los tiempos, que este pensamiento llega a influir en la percepción que nosotros podemos llegar a tener incluso de las personas que están a nuestro alrededor, de quienes nos rodean, de quienes forman nuestro entorno, dejando de lado nuestro propio valor y aún el valor de las demás personas en base a lo que tienen. La frase tú vales por lo que tienes tiene sus raíces en una mentalidad materialista y superficial que ha existido desde hace mucho tiempo. Una mentalidad que
sencillamente está fundada sobre arenas movedizas, porque ahorita está y al rato ya no. Lo que tienen ahorita lo tienen hasta arriba, como está rico, ¿verdad? Insensato, que tenía sus graneros llenos y de repente dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y ¿qué vas a hacer con todo eso? Así es esta mente materialista y superficial. Y su origen, como les comentaba en un momento, se atribuye desde la antigua cultura a Roma. Desde los principios de la Biblia podemos ver el corazón del hombre inclinado al querer acumular, al querer tener, al querer dar valor a las personas por su estatus social o por lo que tienen. Y la idea de que el valor de una persona depende de su riqueza, depende de lo que puedan tener estas personas, su estatus socioeconómico, puede llevar a una visión totalmente distorsionada de la realidad y generar incluso desigualdades sociales. Es en el país y en el mundo en el que vivimos y es la forma en cómo nos regimos, pero Dios quiere una vida diferente para ti y para mí como hijos de Dios, porque Él ya vino a libertarnos de este pensamiento y de toda esta manera de vivir. Para las que están apuntando o los que están apuntando, ir hilando la enseñanza, el siguiente título es El valor que Cristo nos da. El mundo te dice, tú vales por lo que tienes, ¿verdad? Pero Cristo nos dice algo completamente diferente. Es el valor que Cristo nos da. Y ya fue pagado con su vida misma. Vales tú cada gota de sangre que Cristo ya derramó por amor a cada uno de nosotros en esa cruz, por el perdón de todos nuestros pecados. Su vida misma, cada gota de sangre fue el costo, el alto precio que Él pagó por amor a ti y por amor a mí. De manera que hoy tú y yo podemos decir, yo ya no valgo por lo que tengo o por el valor que el mundo me quiere dar a mí. Yo valgo por lo que Cristo ya hizo en esa cruz por amor a mí, porque Él ya me libertó de esa vida de esclavitud, de ese pensamiento materialista y superficial. ¿Qué dice Colosenses 3:10? Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. De manera, jovencita, jovencito, que hoy tú y yo tenemos una identidad en Cristo. Ahora tú y yo valemos por el valor que Cristo ya nos dio. Nuestra vida ya no es como la de todos aquellos que viven sin Dios. Ahora tu vida y mi vida es vestida por el nuevo hombre, por esa nueva mujer que Dios está formando en ti. Ya no esclavizada al pensamiento del mundo, ya no esclavizados o sujetos al valor que el mundo nos quiere dar a ti y a mí como personas. De manera que nuestro pensamiento ahora busca las cosas de Dios y es como agradarlo más que buscar las cosas de este mundo, y buscar agradarnos y aún incluso es tener un entendimiento de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí y el alto valor que Él pagó en esa cruz, de manera en que incluso busquemos más agradar a Dios, el obedecer su palabra, que agradarnos a nosotros mismos. Mateo 10:31 dice, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. ¿Tú crees que si Dios tiene cuidado de las plantas, de las aves, y de toda su creación, Él no va a tener cuidado de ti? ¿Tú no vas a valer más que muchos pajarillos? Claro que sí, porque Él dio su vida por ti en esa cruz. También dice Mateo 13:46, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y esta parábola nos hace referencia a ese mercader que ejemplifica, ¿verdad?, al Señor Jesús, y esa perla de gran precio que compró Él es la iglesia, somos tú y yo. En el Calvario Cristo ya lo dio todo, su vida misma, para que tú y yo podamos tener comunión con Dios, para que tú y yo podamos tener valor delante de Dios. Así como una perla se forma en el interior de una ostra por el sufrimiento provocado de una irritación, así la iglesia también fue tomada y fue formada por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque sin Jesús no teníamos esa comunión con Dios.
Él nos dio acceso a Dios, esa comunión preciosa que hoy tú y yo tenemos. Él nos dio ese valor delante de Dios, porque fuera de eso estábamos en pecado y hacíamos lo malo de continuo. Primera de Corintios 6:20 dice, ¿por qué habéis sido comprados por precio? Entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo lo que nosotros somos ya le pertenece a Dios. Él pagó a precio de sangre por ti y por mí. Él nos ha dado esa valía. Nosotros le pertenecemos a Él. Nos ha amado con amor eterno, ¿verdad? Y realmente debemos de buscar más creer en el valor que Cristo nos da que el valor que el mundo nos quiere hacer pensar que valemos. Y digo que debemos de esforzarnos en creer, jóvenes, porque créanme que es una lucha, créanme que no es fácil, y menos a su edad, porque de alguna manera uno ya lleva un recorrido. Yo ya les llevo 10 años, por ejemplo, y cosas que ustedes apenas van a afrontar, yo ya las pasé, decisiones que ustedes van a afrontar, temores, inseguridades, cuestiones de trabajo, cuestiones de familia, ustedes las van a enfrentar y ustedes tienen que estar bien cimentados en el conocimiento de la palabra de Dios y en que es Cristo quien les da un valor. No es lo que el mundo les quiere implantar, ni el valor que el mundo les quiere dar a ustedes. Ustedes valen por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Él nos ha dado ese valor. Y vemos pues cómo arraizado a esa frase tan coloquial que el mundo da, implanta en todas las formas posibles, tú vales por lo que tienes, de la mano viene el amor al dinero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo se los voy a leer en una traducción más sencilla, que es primera de Timoteo 6:10. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El amor al dinero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues es el amor al dinero la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas, muchas. Uno de los más grandes males en el corazón humano, jóvenes, es la codicia. Es la avaricia, es el amor al dinero. El Antiguo Testamento hasta nuestros días vemos cómo el corazón del hombre es insaciable. Satanás engañó a Eva, llevándolo a codiciar aquello que Dios le dijo que de todo árbol del huerto podían comer, excepto del árbol del bien y del mal. ¿Qué hizo Satanás? Engañó sutilmente, haciéndole poner su mirada en aquello único que Dios le había dicho que no podían tener, que no podían tomar ni comer fruto de ese árbol. ¿Qué pasó? Que fue tan sutil el engaño que Satanás utilizó desde el principio que llevó a Eva a poner su mirada en aquello único que aparentemente no tenían, para que perdiera el gozo, para que perdiera el agradecimiento, el contentamiento en todas las bendiciones que Dios nos da. Y es el mismo engaño que sigue utilizando Satanás a nuestros días. Tienes todo, lo tenemos todo, somos muy bendecidos, muy afortunados, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Satanás nos quiere llevar a la frustración, al desánimo, al descontentamiento, a ser malagradecidos, porque queremos aquello pequeño o aquello único que no tenemos, dejando de lado todo lo que Dios ya nos ha dado, todas las bendiciones que ya nos ha dado. No lo permitamos, no se lo permitas a Satanás. Y la principal manera en la cual tú vas a poder detener a Satanás es que seas consciente. Porque si tú no eres consciente, vas a comenzar a escuchar el engaño de Satanás. Y es la misma estrategia que Satanás usa hasta nuestros días. Quiere centrarnos la mirada en aquello que aparentemente no podemos tener. El hombre sin Dios, jóvenes, por más riquezas que tenga, por más lujos, por más viajes, jamás va a ser verdaderamente feliz, ni pleno, porque fuera de Cristo no hay plenitud y nunca, créanmelo, nunca va a ser suficiente. Vemos a todos esos hijos de famosos, ¿verdad?, que crecieron en esa vida de lujos, que darían todo lo que tienen por un día con sus padres, darían todo lo que tienen por llevar una vida quizás como la que ustedes pueden llevar el día de hoy, una vida en la cual puedan disfrutar verdaderamente de la vida y no una vida de farándula, de cuestiones que
simple y sencillamente generan vaciedad. Incluso no nos vayamos tan lejos. Hay escuelas aquí mismo en Guadalajara donde asisten jóvenes, y no estoy hablando jóvenes de padres millonarios, estoy hablando escuelas aquí a los alrededores de padres que sí, quizás tengan un estatus de medio alto, que puedan pagar un colegio privado, pero a nivel secundaria ya hay clases financieras. A nivel secundaria los temas de los jóvenes es: voy a invertir en la bolsa, yo voy me estoy desarrollando en tal o cual negocio para ser financiero como mi papá, o para yo seguir en los negocios de mis… Esas son sus pláticas, todo eso depende de su vida. Un joven de primero de secundaria va a invertir en la bolsa, está viendo cómo ganar más dinero, está viendo en qué meter su dinero, sus inversiones. Es la vida en la que se están desenvolviendo, porque les han enseñado que estos jóvenes valen por lo que tienen y que tienen que luchar insaciablemente por tener más, por acumular más, por hacer más riquezas, por hacer crecer o inflar las riquezas de sus abuelos, de sus padres. Ese es el pensamiento del mundo, pero no es el pensamiento de Cristo para nuestras vidas. El corazón del hombre se desborda en un deseo desmedido por las cosas materiales. Y muchas veces se nos ha enseñado que el dinero no es malo en sí, ¿verdad? Podemos tener dinero, el dinero es una bendición, el dinero nos permite comprar alimentos o cubrir cuestiones esenciales, y más que eso muchas veces nos permite disfrutar de bendiciones. En sí el dinero no es malo, lo que es malo es el dinero, el amor al dinero. Es la avaricia, es ese deseo desmedido por querer tener más y por estar siempre insatisfechos, por no agradecer por lo que tenemos, por perder la mirada, ¿verdad?, de lo que Dios quiere formar en ti y en mí, o lo que Él nos quiere dar. El tener dinero en sí no es malo, siempre y cuando tengamos un corazón correcto para con Dios. Que el problema es que el hombre sin Dios, su naturaleza pecaminosa, de continuo, va a querer más, más, más. Nunca va a ser suficiente, y eso es la avaricia en el hombre, en el corazón del hombre. La palabra de Dios nos enseña que tener el amor al dinero es el comienzo de muchos, muchos males, muchos dolores, porque de allí surgen las envidias, surgen los robos, la falta de honradez, el egoísmo, el descontentamiento o la falta de agradecimiento con Dios, por lo que nos da cada día una necesidad más de algo que es ilusorio, de algo que nadie tenemos la seguridad de disfrutarlo o de poder acumular tanto, ¿verdad?, como el hombre rico e insensato que veíamos en un principio. Dice Eclesiastés 6:2, acompáñame a leerlo en tu Biblia. Eclesiastés 6:2. Vemos cómo hoy en día el hombre tiene la habilidad para acumular muchos bienes materiales, pero no la sabiduría para enriquecer su alma con el conocimiento de Dios. Hay millonarios que realmente tienen muchos millones acumulados, pero sin embargo son avaros, son codiciosos. Tienen, por ejemplo, 70 millones de pesos y pierden 1 millón y ya se sienten que se están quedando pobres. Y es en serio, pareciera exagerado, pero así hay personas que son personas avaras, que son personas egoístas, que no dan ni un peso. Y muchos dirían, por eso son ricos. Sí, pero no tienen el gozo para disfrutar lo que han acumulado. Dios no les ha permitido el poder gozar de todas esas riquezas. Eclesiastés 6:2 dice, a algunos Dios les da abundancias, riquezas y honores. Y dice, y no les falta nada que pudiesen desear, pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y es un mal terrible, jóvenes. Si han visto en las noticias o incluso en películas donde hay mafiosos o sicarios que están dispuestos a matar con tal de recibir una bonificación o un dinero, y al final de cuentas terminan dando su vida misma. ¿Sí han visto ese tipo de películas o noticias que hay? O esos mafiosos que acumulan tanto dinero y al final de sus días los matan
y no tienen ni siquiera la capacidad de disfrutar tanto que acumularon y ni siquiera su familia. Gente completamente ajena termina disfrutando de todos esos beneficios. Hay gente que se dedica a todas estas cosas toda su vida y el día que mueren no dejan ni una sola casa para sus descendencias, ni una sola casa cuando acumularon muchísimo. Todos esos beneficios se los terminan quedando otras personas. Y aquí es donde dice la palabra de Dios: necio, esta noche vengo a pedir tu alma, y qué vas a hacer con todo eso que acumulaste, que avariciaste y que no te trae ningún bien de gozo, porque no está cimentado en lo que Dios quiere formar en ti y en mí, en nuestro corazón. Y para las que están apuntando, el siguiente título es: lo contrario a amar el dinero y querer acumular. ¿Qué es? ¿Qué es lo contrario a amar el dinero y querer acumular? ¿Quién me dice? ¿Cuál? Fuerte, fuerte. Sin miedo. ¿Qué es, Alan? Es dar, dar, dar. Lo contrario, amar el dinero y querer acumular es dar. ¿Qué dice Hechos 20:35? Más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos encontrar en la vida de la iglesia primitiva una vida práctica donde cada uno de los creyentes en Cristo se esforzaban por amar al Señor y servirle sin reserva. Es mejor dar que recibir, jóvenes, siempre va a ser mejor. Significa que actuar con generosidad es una gran bendición. El cristiano que es generoso obedece el mandamiento del Señor Jesús y experimenta una fuente de fidelidad igual o mayor que la bendición de recibir. Y yo doy muchas gracias a Dios por la vida de mi esposo, que desde el primer momento siempre me ha enseñado este principio. No solo de palabras, sino de hechos, que yo he podido experimentar esa gracia y la bendición de parte de Dios, del gozo que se produce en el corazón cuando se da con gozo y alegría. Y un ejercicio práctico que yo les diría a ustedes, en el cual podemos nosotros medir si en nuestro corazón hay avaricia. Ciertamente estamos en un mundo, ¿verdad?, en el que necesitamos esforzarnos, en el que necesitamos trabajar, en el que se necesita, porque no podemos vivir de oquis, o sea, es una realidad que necesitamos. Pero hay una forma en la cual ustedes pueden medir en su corazón. Cuando les cueste trabajo dar, es avaricia. ¿Y saben qué? Denlo. Cuando en su corazón ya hay una lucha, cuando es una cuestión de trabajo y tú dices, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, estoy ofreciendo un servicio, y es parte de mi trabajo y es con lo que me sustento, está bien. Pero si el Señor te pone en el corazón, da tu servicio, da tu esfuerzo, da aquello que tienes, dalo. Porque de lo contrario no estamos siendo obedientes, no estamos siendo sensibles a la voz de Dios y está habiendo avaricia en nuestro corazón. Y se los digo, nadie estamos exentos de tener esta lucha, porque es la naturaleza pecaminosa, es nuestra tendencia, el querer tener más, nos gusta recibir, ¿verdad que se siente bonito recibir? Es algo hermoso. Pero también es algo hermoso el dar, y es algo que yo le doy gracias a Dios, porque sí son luchas con las que puedo encontrarme, pero decir, Señor, yo quiero agradarte a ti, yo quiero ser entendida en tu palabra, yo quiero entender que esta vida no lo es todo, que me espera una patria celestial y que siempre va a ser mejor dar que recibir, y es un gozo, pero se necesita formar primeramente entendimiento y después una convicción para que resulte en una acción. Entonces, cuando se encuentran en esa lucha, denlo, un servicio, un trabajo, una bendición, algo que pueden dar, denlo, porque en eso Dios se agrada. Y es la forma en la que podemos seguir transformando nuestro corazón, en la que podemos seguir luchando de quitar todo aquello que el mundo nos trató de implantar y comenzar a tener esa vida nueva. En Cristo soy esa nueva criatura, es renovar nuestro pensamiento y llenarnos de querer agradar a Dios, de querer hacer su voluntad. Pero qué importante es que nuestra mayor motivación sea siempre el agradar a Dios, no tanto el que me vean. Bien dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que lo que tú das con tu mano derecha no lo sepa la izquierda, porque que tu intención no sea recibir elogios, no sea recibir recompensas, sea el agradar a Dios.
no el que te estén ahí, porque dice la palabra de Dios, ya tienes tu recompensa. No de parte mía, sino del mundo, sino de quien te aplaudió o quien elogió, pero que nuestra motivación no sea esa, que nuestra motivación verdaderamente sea agradar a Dios, el obedecer su palabra, porque verdaderamente hay un entendimiento que todo lo que tenemos es por Dios y que todo es para Dios, ¿verdad? En la Biblia fue el apóstol Pablo precisamente quien recordó esta enseñanza de Jesús al despedirse de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo les recomendó: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a las necesidades, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Jesús comienza afirmando el carácter de bendición de la generosidad. Este verso también se puede traducir por: hay más dicha en dar que recibir. Hay mayor felicidad en dar que recibir. Hay más bendición en dar que recibir. Evidentemente, todas estas traducciones subrayan claramente que la enseñanza de Jesús exalta una virtud, una generosidad, ¿verdad? Al mismo tiempo que reprueba el egoísmo. La persona egoísta es la que no ve ningún beneficio en compartir lo que tiene. Es avariciosa, quiere acumular, quiere retener, quiere tener para sí mismo, porque cree que vale por lo que tiene. Pero lo contrario de ser egoísta es ser altruista, desinteresado, generoso, es considerar las necesidades de los demás más importantes que las suyas propias. Y eso es un corazón hermoso delante de Dios, entendiendo que con dar no nos resta valor, al contrario, suma a la formación de nuestro carácter, buscando agradar a Dios, buscando ser semejantes al carácter de Cristo. Otro título para las que están apuntando: no te afanes, ponlo en negritas, no te afanes. Ama más las cosas de Dios que el amar al dinero y lo que el mundo ofrece. Nuestro Señor Jesucristo confirma la parábola del rico insensato con no afanarnos y perder la mirada de lo que verdaderamente tiene el valor para nuestras vidas. Vayamos a leer juntos Lucas 12, 22, 31. Lucas 12, 22 al 31. Vamos a leerlo rápidamente. Está ahí un poquito abajito de la parábola que acabamos de leer. Dice así: luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Yo lo estoy leyendo en otra traducción, pero me voy a cambiar a la Reina Valera, ¿sale? Para leerlo con ustedes. Lucas 12, 22. ¿Y quién de vosotros, 12:25, vamos a leer, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Considerad los lirios, cómo crecen. Ya leí ese. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no se preocupen por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estén en ansiosa inquietud. Y el 31 dice: más que buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos el reino de Dios, jóvenes. Busquemos amar lo que Dios quiere que amemos y no lo que el mundo quiere enseñarnos a amar, el dinero y todos los males que vienen con esto, ¿verdad? Dios quiere llevarnos a ti y a mí a tener esa fe y esa confianza y esa dependencia en Dios, que aún que Él cuida de las aves y de los lirios del campo, ¿cuánto más no lo va a hacer por tu vida? ¿Cuánto más no va a cubrir tus necesidades? Pero Él quiere que tú pongas tu mirada en las cosas de Dios,
que busques a Él y agradarlo a Él, no en los afanes de este mundo, no en lo que el mundo te quiere impulsar a acumular, a tener, queriéndote dar ese valor por esas cosas. Si realmente aprendemos a depender de Dios y a confiar en Él, tú y yo podremos experimentar verdadera paz, jóvenes, verdadera plenitud. Eso el mundo jamás te lo va a dar. Fuera de Cristo jamás lo vas a obtener. Ese gozo que se muestra y se manifiesta en nuestras vidas, sea cual sea la condición en la que tú te encuentres. Satanás quiere llevarnos a amar más el dinero y lo que ofrece este mundo. Quiere llevarnos a amar más a lo que aparentemente nos ofrece este mundo más que lo que Dios nos da y el valor que Cristo ya nos ha dado a ti y a mí. Y lo vemos a diario en la sociedad. Padres separados, ¿verdad? Divorciados, que tratan de suplir o tratan de supuestamente darle lo mejor a sus hijos y muchas veces por un cargo de conciencia o de culpabilidad, por la vida que están llevando, por las decisiones que tomaron, por la separación que hubo, y tratan de compensar a los hijos cuanto más puedan darles, haciéndoles creer que eso es lo que les da valía o que de esa manera se muestra el amor por las cosas que se dan, cuando muchas veces no es de esa manera. Sabemos que no es de esa forma. Son esos cargos de conciencia, ¿verdad?, que quieren cubrir esas necesidades de otras formas. Niños que sí, se ven muy bonitos en sus fotos, ¿verdad?, que ellos en su inocencia desconocen la avaricia o incluso la vanidad excesiva que hay detrás de todas esas fotos, presumiendo marcas, presumiendo bienes, presumiendo lujos, presumiendo viajes. Pero ¿qué va a pasar, jóvenes, cuando este pequeño niño crezca pensando que todo eso es lo que le da su valor ante la sociedad y no es Cristo? ¿Qué va a pasar cuando todo eso que le da un aparente valor un día lo pierda? Se va a sentir vacío, se va a sentir insatisfecho, se va a sentir insignificante este pequeño niño que un día se va a convertir en un hombre o en una mujer, porque sus padres le impusieron eso, que él vale por cuanto tiene, marcas, viajes, lujos, y un día va a crecer en la realidad y se va a dar cuenta que eso no es suficiente. ¿Y qué si no alcanza el nivel al cual él se demanda a sí mismo? Son personas que crecen de locura, insatisfechos, frustrados, descontentos, amargados muchas veces. Son personas que verdaderamente se quedan vacías, sin identidad. Son personas que ponen un sobreénfasis desmedido por las cosas materiales, que verdaderamente ponen en primer lugar antes que a las personas o antes que a los valores morales. Personas que en sus casas viven un infierno, pero se van a la playa y son las personas más plenas. ¿Conocen personas así? Regresan a su realidad y es un vil infierno lo que están viviendo. Solamente buscan la manera de salir de ese infierno, de esa realidad. Y así no es la vida, jóvenes. Dios no murió en la cruz para que tú y yo vivamos a esa esclavitud, bajo ese pensamiento. Él ya vino a libertarnos de todo eso. Muchas veces tratamos de justificarnos por las aparentes carencias, ¿verdad?, que pudimos tener en nuestra infancia. Y Cristo nos dice que en Él somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, de manera que se rompen por completo todas aquellas ataduras, todos esos complejos, todas esas inferioridades, todas esas inseguridades, todos esos traumas, ¿verdad?, que teníamos antes de conocer a Cristo. Porque yo estoy segura que aunque ustedes están muy jovencitos, les fueron impuestas cargas muy pesadas, y no por ustedes mismos, sino por decisiones o malas decisiones de sus padres, sino por acciones, miedos, inseguridades, traumas que se vienen arrastrando de generación en generación. Pero hoy por hoy tú ya no debes de vivir esa vida. Todo eso se rompe en Cristo Jesús. Dice segunda de Corintios, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Léelo, Alan. Te veo muy atento, pero también léelo. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y yo ya lo he compartido con algunos de ustedes. Yo aparentemente me había propuesto luchar con todas mis fuerzas por llevar una vida diferente, ¿verdad?
y no porque tuviera una infancia difícil. Al contrario, yo hoy lo puedo ver y realmente me doy cuenta que en ese momento yo era inmensamente rica y era muy afortunada de vivir bajo un techo, de vivir con el pan de cada día, de vivir en un núcleo familiar, ¿verdad? Un techo en donde no pasaba hambre ni fríos y donde no me mojaba si llovía. Pero mi carencia económica quizás se reducía a que yo no podía viajar en avión como mis primas, por ejemplo, o que no podía ir a comer tacos a la esquina de los tacos cada semana, como algunos otros. Y a veces en nuestra mente de infancia reducimos o algo tan pequeño lo hacemos grande. Y es algo que nos perturba, es algo que nos genera descontentamiento, frustración, pero lo ves desde otra perspectiva y dices, ¿realmente no era así? Yo hoy por hoy lo digo, realmente yo fui muy bendecida, era extremadamente rica porque tenía un techo, tenía un núcleo familiar, tenía todo lo que necesitaba, tenía vestido, tenía alimento, no me hizo falta nada, esa es la realidad, ¿verdad? Pero cuando verdaderamente yo entendí que no valía por lo que tenía, sino que mi valor me lo daba Cristo, sino que Él ya dio todo por amor a mí en esa cruz, verdaderamente yo pude experimentar esa paz, jóvenes. Verdaderamente se los digo, yo fui libertada de todas esas cadenas, de todos esos pensamientos que el mundo me quiso implantar por mucho tiempo y yo aprendí a depender de Dios. De manera en que a mí no me fue difícil renunciar a mi trabajo cuando mi esposo me lo platicamos y entendimos que eso era lo mejor, porque sí, podía tener un muy buen trabajo, podía ganar muy bien, incluso ser la mejor vendedora, pero era un trabajo en el cual yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche. ¿Ustedes creen que eso era vida? ¿Ustedes creen que valía lo que pudiera yo ganar a ese costo, a ese precio? Imagínense yo de mamá, llegando a las 9 de mi casa. ¿Creen que eso es ser una mamá para mis hijos? Claro que no. Y claro que ni todo el dinero del mundo valía la pena que yo continuara de esa manera. Pero el mundo te quiere implantar eso. Hoy en día vemos todas esas propagandas feminicistas, ¿verdad? De ser una mujer emprendedora, ser una mujer luchona, tú puedes sin un hombre, esto, el otro. Pero eso no te va a dar ninguna satisfacción y ese no es el diseño de Dios. Tú no vas a vivir en plenitud jamás. Saca a Dios de tu vida y jamás vas a encontrar gozo, ni paz, ni plenitud. Y en cambio, da el primer lugar a Dios y Él en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, nos da de más. Mucho más de lo que necesitamos, nos da en abundancia, pero con el corazón puesto en Dios, con el contentamiento de lo que Dios nos da y lo que Él ya hizo por nosotros. Y sin duda alguna, Dios me ha dado manos llenas más bendiciones, tanto físicas como espirituales, de las que yo misma hubiese podido lograr en mi propio esfuerzo. Yo soy muy bendecida, pero aprendí a soltar lo que el mundo me daba y a confiar en Dios, a depender de Dios, a sujetarme al diseño de Dios para mi vida y he encontrado verdadero gozo y plenitud. Otro tema, pequeño subtítulo para las que están apuntando, hilando la enseñanza, ¿verdad? Busquemos más las cosas de arriba que las de este mundo. Miremos ahora mismo a nuestro alrededor, jóvenes. ¿Cuánto de lo que tenemos podemos llevarnos al cielo? Ni siquiera lo que traen puesto. Así, al cielo podremos llevar solo nuestro carácter. Es decir, solo lo que hemos atesorado en el corazón, solo esos galardones por los cuales sí, ya somos salvos, pero no se conformen solo con eso, formen su carácter, crezcan a la imagen de Cristo, seamos merecedores de esos galardones en el cual la Biblia nos ha prometido a ti y a mí para un día estar en la presencia de Dios. Dice Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado en Cristo, lo de arriba buscad, donde el Cristo está en diestra de Dios sentado. Lo de arriba pensad, no solo en las cosas de esta tierra. Filipenses 4:11-12 dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. Y
Cuando leemos estas palabras del apóstol Pablo, en ningún momento podemos leer queja en él, ¿verdad que no? Todo el contexto, todo lo que él hizo nos respalda, es su carácter, sino todo lo contrario. Más bien él quería enseñarnos con su ejemplo mismo, con su gozo, su paz, su seguridad, su plenitud. No estaban sujetas a las cosas de este mundo, jóvenes. No dependían de lo que tenían o de lo que podían hacer con sus propias manos, porque sabía que todo era temporal, que todo era pasajero. Él había aprendido a tener contentamiento fuera cual fuera su situación financiera, si tenía para comer o no, o si estaba dentro de su casa o dentro de una cárcel. Pablo seguía experimentando el mismo gozo, la misma plenitud, el mismo agradecimiento a Dios. De igual manera tenemos que seguir trabajando en la formación de nuestro carácter. Podemos imitar conductas de nuestros padres, podemos tener traumas que nos fueron implantados, podemos tener cargas que ni siquiera eran nuestras, como los mencionaba, ¿verdad? Hace un momento, pero Dios nos dice, yo ya pagué hasta la última gota de mi sangre por ti. Tú ya no eres esclavo o sujeto a todas esas vivencias que viviste. Ya, déjalas y cree en el valor que yo te doy en esa nueva vida que yo te doy a ti. Ya todo aquello que venías cargando, déjalo atrás. Despojémonos de todo aquello que nos estorba para cada día ser formados al carácter de Cristo, para que cada vez mostremos un mayor amor, mayor gozo, porque vivimos agradando a Dios, vivimos buscándolo y queremos hacer su voluntad. Asegúrate, joven, de adornar tu corazón más que adornar tu casa y de construir no para este mundo, sino para la eternidad, porque tú no vales por lo que tienes. Vales por lo que Cristo ya hizo en esa cruz por ti y por mí. Otro pequeño título también quisiera yo enfatizar la importancia de no mirar solo el parecer de las personas, porque muchas veces no nos gusta que nos etiqueten o que nos encasillen, ¿verdad? Y que nos den un valor por lo que tenemos, pero muchas veces hacemos lo mismo, jóvenes, terminamos haciendo lo mismo, dándole el valor a las personas por lo que son o por lo que tienen. Esta expresión nos recuerda que el valor de una persona no debería medirse únicamente en términos económicos, sino que está relacionado con sus cualidades, con sus logros, con su ética moral, con su personalidad. Y en nuestro caso, como hijos de Dios, ¿verdad? En nuestro temor a Dios y disposición en el corazón para ser prontos, para obedecer su palabra. En pocas palabras, no debemos de juzgar a las personas exclusivamente por su riqueza material, sino también por su integridad, por su generosidad e incluso por lo que pueden aportar ante una sociedad. Y como jóvenes estamos muy propensos, ustedes están, yo ya no, yo ya estoy bien amarrada, a caer en todas estas trampas del enemigo, ¿verdad? Como les decía hace un momento, querer justificar un exceso desmedido de trabajo para poder aparentemente ofrecerle algo a mi próxima familia, ¿verdad? Pero llega un punto en el que pierden la línea y es excesivo y hay otras motivaciones más que simplemente querer ofrecerle algo a tu familia. Se vuelve algo por acumular, algo desmedido, algo avaricioso y algo que te está llevando a apartarte de la formación que Cristo quiere hacer en ti, en tu corazón. Nos apartamos y nos distraemos y comenzamos a ponerle más énfasis o más valor a otras cosas. Y lo repito, no está mal, si podemos hacerlo, qué bueno, pero con el corazón correcto delante de Dios, ¿verdad? Dándole el primer lugar a Él. Quizás sea un desmedido deseo de tener cosas materiales, cosas de marca, porque por querer tener viajes o querer tener cosas que ves en algunas otras personas y te frustras de no tenerlo o de sentir que es una vida difícil de alcanzar, pero Dios no quiere que tu mirada esté puesta en eso. Dios quiere que tú entiendas que tú no vales por lo que el mundo te da y que le des más valor a lo que verdaderamente tiene valor que a tu entorno o a lo que aparentemente podemos ver como carencias. Como lo decía en el versículo que leímos al inicio, ¿verdad? En Lucas 12:19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y entonces ¿de qué te valió todo eso?
Incluso llegamos a justificar una avaricia desmedida, llevándonos a ser insensibles ante las necesidades de otros. Y como jóvenes somos muy dados a realizar prejuicios basados en apariencias, en aspectos físicos, incluso a decidir con quién me casaré en base a la que una persona tiene o puede ofrecerte. Lo vemos claramente cuando Samuel fue a buscar al ungido de Jehová, ¿se acuerdan? En 1 Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué? Mira el corazón, jóvenes. Y en cuanto a este tema tan aclamado para ustedes, que es cuando tiene esa incertidumbre, ¿verdad?, acerca de con quién me casaré o quién será mi compañero de vida, muchas veces en lugar de orar a Dios y esperar la respuesta de parte de Dios, quien es quien mira el corazón, quien es quien verdaderamente conoce la vida, el ser de una persona, y tú esperas en Dios y estás respaldada por tus padres, por la aprobación de tus padres, la bendición de tus padres, aún de tus líderes espirituales. Es el tiempo perfecto de Dios y todo fluye en armonía. Muchas veces no esperamos, ¿verdad?, en esa guía, en ese perfecto tiempo, sino que sencillamente miran el buen parecer. Le dan un valor a la persona por lo que tiene, por lo que hace o incluso por el ministerio que tiene. Solo Dios es quien ve el corazón, jóvenes, y no apariencias. Solo en Él podemos confiar que la voluntad de Dios siempre va a ser, ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Es por eso que debemos de esperar en su voluntad y no fiarnos de nuestro propio corazón ni en lo que nuestros ojos ven, porque muchas veces esa no es la perfecta voluntad de Dios. Aún en las amistades, jóvenes, muchas veces las escogemos más por lo que tienen que por la bendición que ellos pueden llegar a hacer, por la bendición espiritual, por la manera en cómo nos pueden impulsar más a Dios. Muchas veces basamos o escogemos a nuestras amistades por el estatus social que nos puedan dar, por los beneficios que nos puedan dar o por lo que nos puedan ofrecer. Y eso no nos lleva a nada bien, ni cumplimos el propósito de Dios en eso. Realmente necesitamos creer, jóvenes, creer, que ustedes crean el valor que Cristo nos da a cada uno de nosotros, porque solo así es que tú y yo podremos entender el verdadero gozo, el verdadero sacrificio de Jesús en la cruz, y solo así tú y yo podremos vivir en una vida continua agradándole, una vida de continua plenitud, de continuo avance espiritual. De lo contrario nos estancamos, y no solo eso, sino que vamos en decadencia. Aparta tu mirada de Dios y pon tu mirada en el mundo. Ve en busca de las cosas que el mundo te ofrece y nada bueno vas a encontrar. El fin de todo esto no es bueno, ¿verdad? Y bueno, como conclusión, en resumidas cuentas, ¿verdad?, tú no vales por lo que tienes. El valor de una persona no debe depender únicamente de las posesiones materiales, sino que es más que eso, ¿verdad? Basado en virtudes, basado en acciones, en su temor a Dios, en la formación de su carácter. Eso es lo que verdaderamente nos da esa valía delante de Dios. Amén. Bueno, pues no me tardé 2 horas, ¿verdad que no? Pues yo doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios por el poder de la palabra de Dios, que es vida, que es viva, es eficaz. Dice su palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y mi oración es que ustedes puedan encontrar su valor en Cristo. Cristo ya lo dio todo por amor a ustedes. Yo no sé por lo que ustedes han pasado, por lo que ustedes han vivido, por las luchas que han enfrentado, pero déjenlo atrás. En Cristo ya somos nuevas criaturas. Él nos da un valor en el cual nos permite comenzar una vida nueva. El único enfoque, su único esfuerzo sea buscar las cosas de arriba, las cosas que verdaderamente valen la pena en este mundo. Amén. Vamos a orar, jóvenes. Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu inmenso amor, gracias por tu palabra derramada en nuestras vidas, gracias porque yo creo en tu sacrificio en la cruz, yo creo que a través de ese precioso sacrificio en la cruz,
Tú diste hasta la última gota de sangre por amor a mí. Tú ya sabías todo de mí. Tú ya conocías todo de mí. Tú me formaste en el vientre de mi madre y sabías por todo lo que yo iba a pasar hasta el día de hoy. Pero hoy yo entiendo que mi valor no me lo da el mundo, que mi valor no me lo da mi estatus social, ni aún mi estatus familiar. Hoy yo entiendo que todo eso queda atrás y que tú me das un valor especial a mí, que tú me has amado con amor eterno, que tú me llevas a comunión con Dios y que es por ti que hoy por hoy yo puedo clamar a ti, puedo experimentar la llenura del Espíritu Santo, puedo experimentar tu dulce voz guiándome a toda verdad, a todo camino en el cual tú quieres que yo ande. Yo te ruego que examines mi corazón, yo te ruego que perdones en este momento si he tenido pecado de avaricia, de codicia. Yo te ruego que en este momento me perdones y que me limpies de toda maldad. Así como decía el salmista, límpiame de toda maldad y seré más blanco que la nieve. Lávame más y más de mi pecado y yo creo en que tú lo puedes hacer. Yo verdaderamente quiero ser una nueva criatura delante de ti. Yo quiero despojarme de toda mancha y todo pecado que me esté estorbando para estar limpio, íntegro delante de tu presencia. Lávame, Señor Dios, de mi maldad y yo quiero tener un corazón agradable delante de ti. Yo quiero dar pasos de fe, yo quiero dar pasos de obediencia y te ruego que me permitas avanzar en esta preciosa carrera de la fe, que me permitas llegar hasta el final de la carrera con gozo, con plenitud y con la formación de carácter que tú quieres formar en mí. Apártame de todo mal, Señor Dios. Te ruego que me libres, Señor Dios, de caer en toda tentación y aunque yo pueda ser capaz de vencer toda tentación y darte la respuesta que tú esperas de mí. Ayúdame, Señor Dios, a entender este principio tan hermoso, que más bienaventurado es dar que recibir, que todo lo que tenemos es por ti y para ti, y aunque si puedo dar un poquito de lo mucho que tú me has dado, es porque tú me lo has dado primero a mí. Ayúdame a tener más amor por tu iglesia. Ayúdame a tener un corazón más generoso. Ayúdame, Señor Dios, a ser conforme a tu perfecta voluntad, entendiendo que el valor que yo recibo es en Cristo Jesús y que yo le pertenezco a Él y que yo quiero agradarte a ti, mi Señor. Gracias te damos por esta palabra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, jóvenes, pues que el Señor los siga llevando a niveles más altos y más profundos en su comunión con Dios. Amén. Bueno, pues estamos despedidos. Que Dios me los bendiga.